Hola, buenos días, tardes, noches. En este vídeo me gustaría hablar de un tema que estuvo bastante de moda, fue bastante omnipresente aquí en España durante los últimos años, a raíz de unos sucesos, unos acontecimientos que estaban teniendo lugar aquí en Cataluña, donde vivo. Y lo cierto es que ahora ya no está tan de moda hablar de esto porque a raíz del coronavirus, entre otras cosas, pues ahora mismo el tema principal, el tema protagonista es otro. Pero aún así, pues como algunas personas me habéis pedido mi opinión sobre esta cuestión, pues he decidido compartir así de forma rápida algunos pensamientos sobre el tema de el llamado derecho de autodeterminación. Es decir, aquí en Cataluña, como sabéis, pues hay un movimiento independentista que quiere que el territorio de Cataluña pase a constituir un Estado soberano, un Estado independiente, separado políticamente de España. Bien, esto sucede en muchos otros lugares, sucede en el País Vasco también, y fuera del territorio de España también hay otros territorios en los que existen movimientos reclamando la soberanía y la independencia política de esos territorios. Bien, entonces, mi opinión, la que voy a plantear aquí, será sobre el derecho de autodeterminación en general. La idea que, por ejemplo, en el caso de Cataluña se planteó como derecho a decidir, este era el nombre, pero que en general, a escala general, es lo que se suele llamar derecho de autodeterminación, pues la idea sería que existe eh, un derecho a que los habitantes de un territorio, digamos la mayoría, la mayor parte de las personas que habitan en un territorio concreto, tendrían el derecho a reivindicar y a conseguir, por supuesto, que ese territorio pase a ser un Estado independiente. Es decir, que pase a existir un nuevo monopolio coactivo de la fuerza en ese territorio en el que viven esas personas. Y esas personas habrían decidido esto por mayoría. Es decir, se supone que sería algo democrático, porque habría sido por una mayoría. De acuerdo. El debate muchas veces aquí es si existe ese derecho. Y este es el primer problema que tengo. Como veréis, yo tengo dos problemas con la cuestión de la autodeterminación. El primer problema es el que tengo con toda aseveración de tipo naturalista, con toda persona que afirme que existen unos derechos más allá del derecho positivo. Como sabéis, hay dos concepciones respecto al derecho. Una es el naturalismo, esa idea de que hay derechos naturales, y otra es el positivismo, la idea de que el único derecho que existe es el derecho positivo. ¿Qué quiere decir una cosa y qué quiere decir la otra? Bueno, pues los que afirman que existen solo el derecho positivo, empecemos por lo fácil, es que afirman que el derecho, en el único caso en que podemos hablar de derechos, es en el caso en el que existen derechos compilados en leyes, pueden estar escritas o no escritas, porque lo importante no es que estén escritos en un papel, pero serían derechos afirmados, comunicados y expresados en leyes, y que además exista una fuerza coactiva, un Estado, que los aplique de forma efectiva. Esto sí que es lo importante. Que estén escritos en un papel, tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a la propiedad. Bueno, un papel es solo un papel, es solo un pedazo de materia física en la que tú puedes impregnar con tinta. Eso no tiene ningún valor. Pero si hay un Estado que de forma efectiva está haciendo efectivos esos derechos y está obligando a respetar ese derecho a la vida, ese derecho a la propiedad, ese derecho a la no discriminación, podemos decir que sí que existen derechos en tanto que están siendo efectivamente aplicados. Eso es el derecho positivo, el derecho que de forma efectiva están aplicando estados con fuerza para aplicarlos. El derecho natural es, para mí, desde mi punto de vista, es una fantasía, es una superstición, algo sin fundamento, según lo cual existen no sé dónde unos derechos que van más allá de lo que un Estado aplica de forma efectiva. Es decir, que tú podrías estar en un Estado en el que no se esté respetando el derecho a la no discriminación, por ejemplo en la Alemania nazi,
Y claro, tú dirías, no, pero existe el derecho a que no se me discrimine. ¿Qué significa que existe? Si no está en ningún lugar escrito y en ningún, sobre todo lo importante, si ningún Estado con fuerza para aplicarlo lo está aplicando, ¿qué significa que existe ese derecho? Significa que tú asumes una suerte de moral objetiva según la cual consideras que lo justo sería eso. Entonces habría que discutir respecto a la objetividad de la moral, por ejemplo. Bueno, es un tema que se puede discutir, pero yo de entrada, como habréis visto en mis conclusiones respecto a la cuestión de la moral objetiva, pues bueno, mi posición en eso es un poco más compleja que simplemente afirmar que existen normas morales objetivas escritas, digamos, en el tejido del cosmos, que existen de forma supramaterial. Por lo tanto, yo nunca afirmo la existencia de derechos naturales. Yo afirmo la existencia de derecho positivo y de deber positivo, en tanto que es un derecho que es compelido, que hay una coacción por parte de un Estado. De acuerdo, entonces, partiendo de este punto de vista, ya me va a ser muy difícil admitir que pueda existir un derecho de autodeterminación, porque, por supuesto, si el Estado mismo del que un territorio quiere separarse políticamente no contempla en su ordenamiento jurídico, que es su derecho positivo, no contempla la posibilidad de que un territorio se separe políticamente, pues entonces no hay ningún derecho de autodeterminación. Lo habría si el Estado en el que está, por ejemplo, si España contemplase y aplicase de facto este derecho. Dijera, por ejemplo, hay estados que sí que consideran la posibilidad de que un territorio se secesione de ellos. Por ejemplo, Dinamarca lo contempla respecto a Groenlandia. Bueno, hay estados que contemplan que algunas partes puedan separarse, tengan derecho de autodeterminación. Entonces, en ese caso sí que existe el derecho a que los habitantes de ese territorio, por mayoría, decidan separarse políticamente, porque en ese caso hay un derecho positivo que lo está avalando. Pero ¿qué pasa cuando no hay un derecho positivo? ¿Qué pasa cuando el Estado del que te quieres separar no contempla la posibilidad de que te separes? Aquí es cuando se afirma, por parte de los defensores de este derecho de autodeterminación, se afirma que hay un derecho natural, que es un derecho que va más allá de los Estados y que el Estado, su obligación sería permitir que ese territorio, los habitantes de ese territorio, puedan constituirse como un nuevo Estado separado. Bien, entonces yo nunca he escuchado una buena argumentación por la que un Estado debería permitir que los habitantes de alguna porción de tierra tengan derecho a constituirse como un nuevo Estado dentro de ese territorio general del Estado. Nunca he visto ninguna argumentación sólida al respecto. Claro, hay algunos que lo plantean como una cuestión de índole democrática, ¿no? Porque esta es otra, aquí tendríamos que entrar en el fundamentalismo democrático, pero sin entrar en el fundamentalismo democrático, y simplemente vamos a dar por hecho que lo democrático es lo justo. Sigue habiendo un problema, incluso si asumiéramos que lo democrático siempre es lo justo, aunque sabemos que no lo es, porque por democracia puede surgir, puede llegar al poder Adolf Hitler, eso lo sabemos, pero si asumiéramos como una premisa dogmática que lo democrático es lo correcto, que lo democrático es lo justo, entonces tampoco nos serviría esto para permitir el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación, porque claro, en este caso se está diciendo que la democracia se da dentro de ese pequeño recinto, de ese territorio más pequeño, que es el que quiere separarse. Pero esta votación democrática no cuenta con la población general de todo el territorio entero del cual se separa el pequeño territorio. Además, dentro del pequeño territorio podría haber pequeñas votaciones democráticas respecto a continuar en el viejo territorio. Entonces, no se puede empezar a hablar de democracia hasta que no se ha establecido previamente una base territorial o poblacional fija que será la que tomará las decisiones democráticas. Es decir, la democracia no puede ser previa al establecimiento del territorio en el que se va a ejercer la democracia. Eso es empezar la casa por el tejado. O sea, no puede ser democrático. No puedes basar en la democracia la decisión respecto a dónde vas a establecer tu democracia,
Si tú tienes un estado entero, que es, por ejemplo, aquí sí que vamos a ir a un ejemplo concreto. Tienes un estado entero, que es España, con toda la población de España. Y tú dices, bueno, pues lo democrático es que los habitantes de Cataluña, si su mayoría, la mayoría de los habitantes de Cataluña, el 51%, quiere separarse de España, lo democrático es que se les permita separarse de España, porque lo ha decidido una mayoría. Claro, la respuesta inmediata es, bueno, lo ha decidido una mayoría de ese territorio que se quiere separar. Pero hay dos objeciones rápidas, una a gran escala y otra a pequeña escala. A pequeña escala, vamos a pequeña escala. A pequeña escala lo que sucede es que dentro de esa Cataluña, el 51% quería separarse de España. Y como en la democracia lo que se hace es que se impone la mayoría, pues que se fastidie la minoría. Bien. Pero claro, en ese 47% restante habrá gente que coincida territorialmente en territorios concretos de Cataluña. Esas personas podrían volver a hacer sus propias votaciones democráticas para que esos territorios en los que ellos habitan vuelvan a pertenecer a España. Por ejemplo, si en Tarragona o si en algunas comarcas de Barcelona, de la provincia de Barcelona, hay gente que quiere volver a pertenecer al Estado español, pues podrían votar al respecto y que esas comarcas vuelvan a pertenecer al Estado español. Y de hecho, si empequeñecemos más la cosa y hay, por ejemplo, municipios de esas comarcas que quieren ser independientes, pues esos municipios deberían poder pertenecer a la Cataluña independiente o ser independientes ellos mismos, y otros municipios que deberían poder volver a colocarse bajo soberanía española. Esto es lo que pasa cuando no has establecido una base fija territorial antes de empezar a emplear los criterios democráticos. Si no estableces una base fija territorial antes, pues entonces significa que cualquier territorio aleatoriamente delimitado, aunque sea 1 metro cuadrado, pues en ese territorio la persona que está habitando en ese metro cuadrado puede ejercer el derecho de autodeterminación y convertir ese metro cuadrado en un estado, o hacer que ese metro cuadrado pertenezca a un estado concreto. Entonces, a mí me parece que este derecho de autodeterminación no solamente no está sustentado en nada, está un poco en el vacío, porque no se ampara en el derecho positivo, sino en la afirmación gratuita y no fundada sobre nada de que existe una especie de derecho natural. Y además, bueno, cuando intenta especificarse cómo funcionaría, pues tampoco establece criterios muy racionales respecto a cuál sería la unidad mínima territorial que podría ejercerlo y por qué. ¿Por qué no permitiríamos que por debajo de esa unidad territorial ya no pudiera ejercerse? O sea, ¿por qué lo prohibiríamos por debajo de esa unidad territorial? Por ejemplo, dicen, no, es que Cataluña sí que tiene derecho a autodeterminarse, pero las partes que constituyen Cataluña, pues las comarcas y todo eso, ya no tienen derecho. No he visto nunca una argumentación sólida respecto a cuál es el límite en lo físico, en lo territorial, para establecer hasta dónde puede aplicarse el derecho a decidir. Hay gente que quiere llegar al extremo, quiere decir que el límite es el individuo. Pero a ver, el individuo no puede ser la unidad mínima para establecer el derecho de autodeterminación, porque para empezar, la unidad mínima forzosamente tiene que ser un territorio, tiene que ser una unidad espacial, espacialmente delimitado, no puede ser un individuo, porque los individuos se desplazan de un lugar a otro. Entonces, si un individuo se autodetermina a sí mismo como diciendo yo soy mi propio estado independiente, el estado Aristarchus soy yo y yo me independizo a mí mismo, ese individuo después en la práctica va a interactuar con otras personas físicas, va a poder golpear o ser golpeado por otras personas físicas y hará falta un árbitro con fuerza coactiva, es decir, un estado que haga de mediador y que aplique la ley cuando hay interacciones entre personas físicas. Cuando un individuo le roba a otro o agrede a otro, el Estado, con su fuerza coactiva, tiene que intervenir coactivamente contra alguno de ellos y tiene que tener ese poder coactivo. Entonces, no se puede afirmar que un individuo puede ser un Estado. Un individuo que se desplaza y que interactúa con otros
no puede ser un Estado. Un Estado tiene que ser, por definición, algo establecido respecto a un territorio físico y que dentro de ese territorio exista un monopolio de la fuerza coactiva. Entonces, ¿cuál es la unidad mínima territorial para ejercer el derecho de autodeterminación? La unidad mínima territorial, pues, hombre, cualquier límite que se me ocurra aplicar va a ser, me parece arbitrario. Cualquiera, me parece arbitrario y totalmente gratuito. El límite es 1 metro cuadrado, el límite es 10 metros cuadrados. Yo he escuchado cosas como que el límite es el municipio. El municipio puede independizarse y convertirse en un estado. Pero claro, medio municipio ya no, un barrio ya no puede. Un barrio no puede independizarse y convertirse en un estado independiente. ¿Por qué no? Pues nunca he escuchado una buena razón. Es algo gratuito, porque además un municipio bien podría dividirse en dos. Podría un municipio convertirse en 2 municipios. Entonces, cuando ya son 2 municipios, ya cada municipio puede ejercer el derecho de autodeterminación. O un barrio podría decidir ser un municipio y entonces, como ya es un municipio, ya puede convertirse en un estado. Nunca he visto la manera en la que racionalmente pueda aplicarse eso. Y yo considero que hay que ser lo suficientemente honestos como para poder aplicar normas generales a aquello que consideramos que es justo. Es decir, si consideramos que debe hacerse algo en un caso concreto porque es justo, debemos poder extraer cuál es la norma general de lo que generalmente debería hacerse en ese tipo de casos. No podemos decir, bueno, solo en este caso vamos a aplicar esta norma porque aquí sí que me conviene, pero de forma general no sé cómo se resolvería esto. Esto a mí no me parece válido. Yo quiero que alguien me explique cómo funcionaría esta idea del derecho de autodeterminación. Es decir, cómo funcionaría la idea de que unos territorios, la gente que habita en ellos, pueda decidir establecer un monopolio de la fuerza coactiva, pero que nunca, si aceptamos que el derecho de autodeterminación no tenga límites, realmente nunca se estaría creando un Estado. Porque aunque en Cataluña, por ejemplo, ahora sé que estoy poniendo siempre el ejemplo de Cataluña, pero bueno, me sirve para que lo visualicéis. Aunque en Cataluña se estableciera un Estado independiente, si se acepta el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación sin límites, no existiría realmente un Estado, porque cualquier persona o grupo de personas de ese territorio en cualquier momento podría decidir democráticamente dentro de sus pequeños territorios no seguir las leyes coactivas del territorio general. Entonces, aunque Cataluña se hubiera establecido como un territorio, como un estado en el que dentro de un territorio se establecen unas leyes, las leyes catalanas para toda Cataluña, en cualquier momento, cualquier municipio, cualquier barrio, cualquier casa, sus habitantes mayoritariamente podrían decir, no, nosotros hemos decidido que no obedecemos las leyes catalanas. Entonces, el Estado sería inexistente de facto, porque el Estado solo existe si puede aplicar de forma impositiva, de forma coactiva, su ley contra la voluntad de los individuos. Esto ya sé que suena muy duro y muy fuerte para algunos, pero el Estado tiene que ser eso. Solo existe el Estado si está pudiendo aplicarse, imponerse respecto a los individuos contra su voluntad. Es prácticamente la definición del Estado. Entonces, el Estado catalán que permitiera una total autodeterminación no podría existir, porque nunca podría imponerse a nadie, en tanto que cualquier persona o grupo de personas en cualquier momento podrían decidir dejar de pertenecer a ese Estado. Entonces, a mi juicio, esto nunca ha sido explicado. Hay argumentos de tipo, pues, basados en teorías nacionalistas. Teorías nacionalistas que fundamentan el derecho de autodeterminación en la existencia de una cultura, de una lengua común, pero para empezar, nunca han sabido trazar cuál es la conexión entre la existencia de estos rasgos culturales o lingüísticos con la existencia de un derecho político a establecer un monopolio de la fuerza. Esto nunca lo han podido explicar. No han podido explicar cuál es la conexión entre una cosa y la otra. Además, nunca han tenido en cuenta que estas naciones culturales, naciones lingüísticas, están espacialmente superpuestas las unas respecto a las otras. Los territorios en los que se habla una lengua están superpuestos con territorios en los que se habla otra lengua. Digamos, las naciones, los colectivos lingüísticos y culturales
se pueden superponer los unos a los otros. Dentro de un mismo territorio puede haber colectivos que comparten una lengua con otros colectivos que comparten otra lengua. Eso puede pasar. Pero los estados, es decir, las naciones políticas, no pueden superponerse, porque se trata de monopolios de la fuerza coactiva. Entonces, o existe el monopolio de la fuerza coactiva en un territorio, o existe el monopolio de otra institución, de otro estado, en un territorio. Pero no puede haber a la vez dos monopolios. Si hay a la vez dos monopolios de la fuerza, es que esos dos estados están en guerra. Es que es una zona de guerra, en la que los dos estados están compitiendo por ser hegemónicos y soberanos en ese territorio. Entonces, mientras las naciones de tipo cultural o lingüístico pueden superponerse espacialmente, los estados políticos no pueden superponerse. Solo, es decir, el hecho de que un territorio, en un territorio exista un estado, es exclusivo a que en ese territorio exista otro estado. O existe uno, o existe el otro, o están en guerra. Bien. Entonces, esta ha sido mi primera conclusión respecto a esta cuestión del derecho de autodeterminación. Espero ver qué opináis para ver si podemos ir profundizando y precisando más al respecto. Dejadme vuestras opiniones aquí abajo. Y nada, espero que os haya gustado, dadle like, suscribíos si os interesan estos contenidos. Hasta la próxima.